El Cónclave. Un nombre que resuena con el peso de la historia, con el misterio de lo invisible. Un espacio donde la fe se encuentra con el poder terrenal. Imaginemos la escena, la Capilla Sixtina, envuelta en un silencio casi sagrado. Cardenales vestidos de rojo escarlata, figuras solemnes, casi espectrales, en un teatro de sombras y de luz tenue. Sus rostros, surcados por el tiempo y la experiencia, reflejan la gravedad del momento. Cerraduras que se cierran. El mundo exterior desaparece. Un aislamiento absoluto. En este silencio expectante, late la esperanza de millones de personas. El futuro de la Iglesia Católica pende de un hilo, del humo que pronto se elevará desde la chimenea. El cónclave es un ritual envuelto en un secreto milenario, un proceso que nos recuerda la alegoría de la caverna de Platón. Los cardenales, como prisioneros liberados, emergen de la oscuridad del mundo terrenal para contemplar la verdad divina. Pero, ¿cómo discernir la verdadera voluntad de Dios? ¿Cómo saber si las sombras que vemos son reflejo de la verdad o meras ilusiones proyectadas en la pared de nuestra propia percepción? La introspección, la reflexión profunda, se vuelve esencial. Cada voto es un acto de fe, una apuesta por el futuro de la Iglesia, un paso en la búsqueda de la luz que emana del exterior de la caverna, un intento de conciliar la voluntad divina con las realidades del mundo. Kant nos desafía con su imperativo categórico: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. En el contexto del cónclave, la pregunta resuena con fuerza. ¿Puede la búsqueda del bien, de la guía divina, justificar cualquier medio? ¿Qué hay de las intrigas, las alianzas y las presiones que, se rumorea, se tejen en la sombra del cónclave? ¿Es la pureza de la intención suficiente cuando el resultado se ve manchado por la mancha del juego de poder? La ética kantiana nos obliga a cuestionar la legitimidad de un proceso donde el fin, la elección del representante de Dios en la tierra, parece justificar cualquier medio. Michel Foucault, el filósofo del poder, nos enseñó que el poder no siempre se manifiesta de forma explícita. A menudo, se esconde en los rincones más inesperados, operando de manera silenciosa y casi imperceptible. No se trata solo de órdenes directas o de figuras autoritarias, sino de una red compleja de influencias, normas y costumbres que moldean el comportamiento de las personas. Se esconde en las estructuras, en las normas invisibles que rigen nuestras vidas. Estas reglas tácitas, muchas veces no escritas, determinan lo que es aceptable y lo que no, lo que se puede decir y lo que debe callarse. El cónclave, con su hermetismo y sus rituales ancestrales, es un ejemplo perfecto de esta dinámica. Aquí, el poder se ejerce tanto en los gestos como en los silencios, en las miradas y en los pequeños detalles que escapan a los ojos externos. Las reglas no escritas, las jerarquías establecidas, las lealtades y las rivalidades históricas tejen una red invisible que condiciona cada decisión, cada voto. La vigilancia constante, la observación mutua, genera una atmósfera de tensión donde cada movimiento es calculado y cada palabra pesa. La presión por la ortodoxia, por mantener la imagen y la tradición, se siente en cada rincón. Nadie quiere ser el que rompa el equilibrio, el que desafíe el statu quo. El peso de la tradición actúan como mecanismos de control sutiles pero efectivos. La historia y la costumbre se convierten en cadenas invisibles que atan a los participantes, recordándoles constantemente su papel y sus límites. El cónclave se convierte así en un microcosmos donde se reproducen las dinámicas de poder que operan en la sociedad en general. Es un escenario donde la lucha por la influencia y el control se da bajo la superficie, lejos de la vista pública. Un recordatorio de que el poder invisible es a menudo el más difícil de combatir, porque no tiene rostro ni nombre, pero está presente en cada rincón, guiando y condicionando nuestras acciones sin que apenas lo notemos. John Rawls, en su influyente Teoría de la Justicia,
nos propone un experimento mental conocido como el velo de la ignorancia. Este concepto filosófico nos invita a imaginar cómo diseñaríamos las reglas de una sociedad si no supiéramos de antemano qué posición ocuparíamos en ella, ni qué ventajas o desventajas tendríamos. Imaginemos por un momento que debemos crear un sistema justo sin conocer nuestro futuro rol. Podríamos ser poderosos o marginados, ricos o pobres, influyentes o invisibles. ¿Cómo cambiaría esto nuestras decisiones? ¿Tomaríamos las mismas decisiones si supiéramos de antemano que seremos privilegiados o si existiera la posibilidad de que terminemos en una posición vulnerable? El velo de la ignorancia nos obliga a pensar más allá de nuestros propios intereses y a considerar el bienestar de todos. Ahora bien, si aplicamos este concepto al cónclave papal, surge una pregunta fascinante. ¿Cómo influiría el velo de la ignorancia en la forma en que los cardenales eligen al próximo papa? ¿Votarían los cardenales de la misma manera si no supieran de antemano qué intereses, qué facciones o alianzas se verían beneficiadas por su elección? ¿Cambiaría su comportamiento si no pudieran anticipar si su grupo saldría favorecido o no? ¿Sería posible una elección verdaderamente imparcial, libre de los condicionamientos del poder, la tradición y la posición social? ¿Podrían los cardenales dejar de lado sus propios intereses y votar pensando únicamente en el bien común de la Iglesia? El velo de la ignorancia nos invita, en definitiva, a reflexionar sobre la dificultad de ser justos cuando nuestras propias posiciones e intereses están en juego. Nos desafía a imaginar un mundo donde las decisiones se tomen desde la empatía y la equidad, recordándonos que la verdadera justicia exige mirar más allá de uno mismo. Cada cardenal, en la soledad de su conciencia, se enfrenta a una decisión trascendental. Como nos recuerda Kierkegaard, la libertad de elegir conlleva una carga existencial. La angustia de la duda, el miedo a equivocarse, el peso de la responsabilidad se apoderan del alma. ¿Cómo conciliar la voz de la conciencia con las presiones externas, con las expectativas de la Iglesia y del mundo? ¿Cómo encontrar la fuerza para elegir el camino que se considera correcto, aunque eso implique ir en contra de la corriente, desafiar las estructuras de poder establecidas? La elección papal se convierte en un dilema moral, una prueba de fe donde la libertad individual se enfrenta a la responsabilidad colectiva. La paradoja del poder y la fe. La elección de un papa, representante de Dios en la tierra, plantea una paradoja inherente. ¿Cómo puede lo sagrado, lo divino, ser elegido a través de un proceso humano, falible, sujeto a las intrigas y las luchas de poder? ¿No hay algo intrínsecamente contradictorio en este proceso? La fe nos pide que creamos en la intervención divina, pero la razón nos recuerda que son hombres, con sus virtudes y sus defectos, quienes toman las decisiones. ¿Cómo podemos conciliar la creencia en la guía divina con la evidencia de la fragilidad humana? La elección papal nos confronta con los límites de nuestra propia comprensión, con la complejidad de la relación entre lo humano y lo divino. Friedrich Nietzsche, el filósofo del martillo, nos advierte sobre los peligros del poder. Sus palabras resuenan a través del tiempo, recordándonos que la verdad y la responsabilidad son inseparables cuando se trata de liderar y tomar decisiones que afectan a otros. Nietzsche no solo cuestiona la autoridad, sino que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a examinar nuestras propias motivaciones y debilidades. Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Esta advertencia es especialmente relevante para quienes ocupan posiciones de poder, pues el enfrentarse al mal puede, sin darse cuenta, transformar a la persona en aquello que combate. La búsqueda del poder, incluso con las mejores intenciones, puede corromper incluso a las almas más puras. El deseo de hacer el bien puede verse distorsionado por la tentación de controlar, de imponer la propia visión sobre los demás, olvidando la humildad y la empatía. ¿Podrá el nuevo Papa, investido de una autoridad casi ilimitada, resistir la tentación del autoritarismo, del dogmatismo?
¿Será capaz de escuchar las voces disidentes, de abrirse al diálogo y al cambio? ¿O caerá en la trampa de creer que solo él posee la verdad absoluta? ¿Será capaz de usar su poder para servir a los demás, para promover la justicia y la compasión, en lugar de consolidar su propia posición? El verdadero liderazgo se mide no por la cantidad de poder acumulado, sino por la capacidad de inspirar, de sanar y de guiar con humildad. La historia nos enseña que el poder sin control, sin una base ética sólida, conduce inevitablemente a la tiranía. Los grandes errores de la humanidad han surgido cuando el poder se ejerce sin límites, sin autocrítica ni compasión. La esperanza reside en la posibilidad de redención, en la capacidad del ser humano de trascender sus propias limitaciones y actuar con sabiduría y compasión. Solo así, enfrentando la verdad y asumiendo la responsabilidad, podremos construir un futuro más justo y humano para todos. Finalmente, el humo blanco emerge de la chimenea. Un nuevo papa ha sido elegido. El mundo contiene la respiración. ¿Representará un nuevo comienzo, una oportunidad para la renovación y la esperanza? ¿O se limitará a perpetuar las estructuras de poder existentes, las sombras del pasado? Solo el tiempo lo dirá. El cónclave, con su misterio y su simbolismo, nos recuerda la complejidad de la condición humana, la eterna lucha entre el bien y el mal, la búsqueda incesante de la verdad y la justicia. La elección papal, más allá de su significado religioso, se convierte en un espejo donde la humanidad se refleja a sí misma, con sus luces y sus sombras, con sus contradicciones y sus anhelos. Si te ha gustado esta analogía entre la filosofía y el cónclave, comparte y suscríbete al canal.